Hola mi gente, acompáñanos a navegar por el río que nos atraviesa. Les habla Emanuel Rendón. Y Juan Camilo Restrepo, y esto es La Mirada del Río, un podcast de arte y cultura y corrientes creativas del Valle de Aburrá. Bienvenidos. Y es que ustedes saben que tiene que ver una piedra con el arte contemporáneo. Nos encontramos en el taller Piedra Angular, en la vereda del Cerro, en Santa Elena. Hoy conversaremos con Andrés Pérez, que es maestro en artes plásticas y docente universitario de artes. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en el programa de ustedes. Bueno, ahora sí comencemos con lo bueno. Le queríamos preguntar a Andrés que nos cuente sobre su trabajo y también cómo el lenguaje desde la escultura dialoga con este momento contemporáneo y en Medellín. Bueno, como les dije ahorita, primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi trabajo con las rocas o mi encuentro con ellas viene unos años atrás cuando empecé, digamos, a experimentar con materiales no solamente blandos en la escultura, sino con materiales que generaran, digamos, un diálogo en el tiempo. Y más en el tema del arte contemporáneo, donde hoy vemos mucha inmediatez en las esculturas. Y eso ya es un problema en el caso mío como profesor, porque yo trato de enseñar que la escultura es un legado. Entonces, en esa búsqueda de legado, en esa búsqueda de también educar con mi trabajo, me encontré con las rocas. Yo primero trabajaba con animales disecados, yo disecaba animales, trabajaba con resinas, con los elementos, digamos, o materiales contemporáneos que últimamente pues, se usan. Pero yo sentía que me faltaba algo, porque para mí la creación es algo que viene desde las manos. Entonces, como yo venía de una escuela donde empezaron a aparecer, digamos, otros lenguajes donde los elementos podrían decir algo, yo sentía que solamente, digamos, jugar con objetos y pegarlos me faltaba como algo más. Entonces, la piedra a mí me empezó a enseñar, o la roca me empezaron a enseñar a ser un poco más profundo, incluso a entender el arte como conocimiento, que normalmente lo hemos o lo han catalogado solamente como algo manufactura y no lo es. Realmente es más profundo, porque los artistas comunicamos desde la iconografía, desde las formas, desde las texturas, desde los colores. Y yo sentía que el arte contemporáneo no estaba hoy pasando eso, se estaba convirtiendo solamente en un discurso. Entonces, para mí eso fue antes como una manera de mostrarle, incluso a mis estudiantes y también al mundo del arte, que los artistas hacemos la obra y comunicamos con ella. ¿Y cómo dialoga la escultura, tu escultura, con el contexto de la ciudad, con tantos contrastes, con tantas, digamos, con las formas que tiene la ciudad de Medellín? Bueno, es un tema muy complejo porque empiezan a entrar el tema del comercio del arte. Obviamente los artistas tenemos que entender que hacemos arte y que queremos vivir de él, pero vivimos en una ciudad donde es un medio ya muy manipulado. Entonces, para uno como artista es muy difícil vivir solamente de la obra. Entonces, es muy teso porque le toca a uno muchas veces hacer otras cosas para poder, digamos, solventar un día a día. Y eso es algo que yo cuestiono mucho porque realmente uno estudia una carrera es para vivir de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa incluso desde las academias? ¿Qué pasa desde academias como museos, porque pues como instituciones como museos, academias como universidades, galerías también? ¿Qué está pasando? Porque los artistas de alguna manera están siendo muy aporreados. Entonces, en el cuento, pues, digamos, mío como escultor, me he dado cuenta que es muy difícil la dinámica de poder vivir de la obra y le toca a uno, por su lado, de alguna manera, buscarse otros, pues sus espacios. En ese caso, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me tocó mi casa, que esta era mi casa, volverla, no solamente mi taller, volverla galería y ofrecerla a otros artistas como espacio para creación. Por lo mismo, porque esos espacios se han reducido mucho. Y yo como artista me dije, para un artista lo más difícil es conseguir un espacio para crear. Entonces, ya que lo tengo, yo quiero abrirlo a eso, para que lo tengamos para todos. Entonces,
¿A raíz de qué? De esa manera tan difícil de incursionar en el arte en Medellín. Son grupos muy cerrados, son grupos donde incluso de alguna manera, lo digo de manera no tanto de denuncia, pero sí como para que nos lo cuestionemos, anulamos la genialidad de los artistas, simplemente porque estamos concibiendo el arte como un mero producto. Y yo soy de los que digo, el arte no es un producto masivo de consumo, el arte es algo que es muy sentido, muy humano y que más que algo de que se queda como por moda, es un legado. Si volvemos a recuperar el arte como legado, yo creo que volveríamos a encontrar otra vez genios en la música, genios en la literatura, genios en la plástica, por lo mismo, porque se volvería a abrir como ese abanico de posibilidades para los que nos gusta crear. Entonces, ¿tú qué piensas cuando el arte es tan vaporoso? Cuando el arte, eh, hoy hay una obra y mañana no, Efímero. tan efímera. ¿Qué piensas de ese tipo de arte? Bueno, para mí, o sea, lo efímero es parte del proceso de vida, ¿cierto? Pero cuando estamos ya hablando de arte y lo que les decía ahorita, legado y conocimiento, el arte no es efímero. El arte es, yo digo que tiene la capacidad de trascender el tiempo. Entonces, es muy importante esa pregunta porque hoy en día vemos un arte muy, muy superficial, un arte que incluso no necesita mucha técnica ni mucho conocimiento, simplemente es una expresión. Y yo digo, el arte no es solamente expresión, todos los seres humanos nos expresamos, incluso los animales se pueden expresar. Entonces, yo digo que hay que volver a un arte donde se cuestione uno como persona, yo porque estoy estudiando artes plásticas, ¿cierto? Un ejemplo. Y también que donde uno diga, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esa capacidad? Pues porque yo soy un ser sintiente y como humano digo, bueno, ¿hasta dónde llego yo como persona? No solamente intelectualmente, bueno, ¿qué le estoy metiendo yo a mi cabeza? Eh, ¿Qué estoy escuchando yo para nutrirme? ¿Qué estoy, digamos, hasta en el ejercicio? Yo digo, eso es una maquinita. Eso es una cosa que hay que llevarla a un máximo nivel. Entonces, en las plásticas, yo digo, tenemos que volver a esos artistas profundos que digan, bueno, ¿hasta qué nivel llego yo? No es comparándome, porque ese es un error. La referencia es muy importante, pero no para compararse ni para decir yo soy mejor o peor, sino para nutrirnos, porque el arte hoy en día es muy egocentrista. Yo siento que debe ser más abierto, como decía yo ahorita, para poder que el conocimiento pueda crecer. Contándole esto, se lo resumo así con una anécdota. Alguien me decía, ¿usted por qué está enseñándole a sus estudiantes a tallar el agua? Si eso ya se volvió, es una parte de su lenguaje. Yo le decía, si yo me privo o me reservo eso como un secreto, que eso lo vemos muchas veces en las academias, no va a perder de enseñar cómo se hace la talla del agua, no va a perder de que pronto alguien después me talle una cascada. O sea, yo estaría frenando un proceso que puede ser más potente. De hecho, entendamos que el ser humano es evolutivo y la evolución no solamente es en cosas, sino en el pensamiento. Entonces, si yo como artista empiezo a reservarme eso como secretos y a montarme en peldaños como diciendo es que yo soy el único, creo que estamos fallando incluso como personas, porque yo creo que uno debe revelarse como es. En otras ocasiones que hemos hablado, mencionaste sobre la tradición de la acuarela en la Antioquia. ¿Nos puedes contar algo a propósito del tema que estamos abordando? Es muy curioso porque Antioquia tuvo una época donde pudimos tener los mejores acuarelistas del mundo. ¿Y por qué pasaba eso? Porque tenían la posibilidad de viajar a Europa y estudiar con grandes maestros. Y llegaban acá con técnicas muy tesas, muy bonitas, e incluso inventaban nuevas formas de pintura con la acuarela, pero pasaba algo muy loco. No enseñaban eso, o sea, no lo repartía. O sea, si el maestro tenía un pupilo, le enseñaba ciertas cositas, pues no le enseñaba todo. Porque ese secretico es yo me costó mucho aprenderlo, me costó mucho adquirirlo. No, no, mijo, hágale usted. Está bien, pero creo que eso hizo que perdiéramos ese conocimiento. Ese conocimiento ya perdió, se murió. Se murió con esas personas que lamentablemente ya ni siquiera hay gente que era tan tesa que ya, pero se perdieron en el olvido por lo mismo, porque se volvió algo muy personal y se les olvidó que el arte, como les decía ahorita, es el legado, es el regalo, porque es lo que uno deja como persona. Incluso
Jung, siendo un médico, ya tocando personas que incluso no tienen, entre comillas, mucho que ver es que con el arte, Jung decía que vinimos al mundo a dejar algo, cualquier cosa que sea, que pueda ser extraordinario. La gente cree que ser algo extraordinario es, por ejemplo, en el caso de la escultura, ser un David. No. Por ejemplo, la mera enseñanza digamos, una artesanía, por ejemplo, es algo profundo y es algo que genera algo en el planeta. Entonces yo digo, por más humilde que sea, lo que uno quiera dar, vale la pena. Y el arte, lamentablemente, fue empapado por el ego y perdimos el conocimiento de la acuarela. Me encanta lo que estás diciendo sobre el legado. Muchos pensadores del arte dicen que si una obra de arte no perdura en el tiempo, le falta verdad en sí misma. Muchos autores sostienen que ser tan efímero la convierte como un artefacto cultural, pero no se constituye como una obra de arte. Es la tradición y las interpretaciones que llegan a ella lo que verdaderamente constituye la obra. Pero para eso tiene que haber un transcurso del tiempo. Claro que sí. Entonces eso es algo que nosotros como académicos o profesores pues en la academia tenemos que volver, digamos, a ser enfáticos en eso, porque si no se vuelve algo meramente, digamos, banal. Y vuelvo y lo digo, para mí el arte no es un producto, es conocimiento y es algo que mueve el espíritu humano. Y es algo preocupante como estudiante de artes plásticas que para tú desarrollar tu obra te dicen como te tienes que ir al exterior, sabiendo que, bueno, está ese dicho de tú solo vas a ser recordado en tu casa. Entonces, si yo no desarrollo acá mi casa, mi arte, ¿cómo voy a ser recordado? Como un artista que hizo su obra en otro lugar, que no tiene pertenencia sobre su territorio y sobre su trabajo. Entonces, también que nos están diciendo a nosotros como los nuevos artistas, dónde y hacia qué va dirigido mi obra. Sí, tienes toda la razón. La situación del contexto artístico es un poco delicada, incluso si a la ciudad ha habido tanto talento, traen jefes curatoriales de otros países para poderse apropiar de lo que hacemos acá. Eso quiere decir que de una u otra manera estamos opacando nosotros mismos el talento que tenemos dentro de nuestro propio territorio. Me parece muy bonito eso que están diciendo porque también hay que hacer una, digamos, una especie de reflexión. Muchas veces, tanto de mirar para afuera, nos estamos perdiendo lo que tenemos aquí adentro. Y yo soy de los que estoy pensando en este momento que sí debe haber una revolución artística, no solamente plástica, me refiero a las comunicaciones artísticas, desde la literatura, desde la música, por ejemplo, y desde la misma plástica, porque aquí hay mucho talento y mucho genio perdido, que eso es una de las cosas que yo como profesor creo que es importante que los docentes tengamos claro. Nosotros no solamente vamos a impartir un conocimiento o una técnica como tal, nosotros estamos tratando con seres humanos y seres humanos que sienten de maneras diferentes y que ven el mundo diferente. Ahora bien, uno como profesor, ¿qué hace ahí con esas personas? Uno tiene que entender que ese universo es importante y que como es importante, ¿cómo va a comunicarse con los demás? Ahí va la otra parte. ¿Por qué hoy en las academias estamos perdiendo ese tacto con los estudiantes? Es que todavía formamos personas creyéndose en los genios del romanticismo, solitarios, genios incomprendidos, eh, no se constituye red, no se constituye comunidad, todo se vuelve dentro del campo del arte muy individual, precisamente porque todavía tenemos como ese resabio del romanticismo de que no, yo soy un genio incomprendido, me tengo que crear aparte, no me tengo necesidad de formar redes, entonces creo que hay que acabar en la academia ese pensamiento individualista. Es importante que empecemos a pensar que somos más fuertes donde empecemos a compartir eso que tenemos. Como les decía yo ahorita, este espacio es para artistas, no es solamente Andrés Vélez el que está habitando este espacio. Igual yo no me voy a quedar aquí toda una existencia. La idea es esa, entender que como personas solamente dejamos huella y que esa huella puede ser muy potente si la sabemos dejar, porque hay huellas de huellas. Entonces creo que es importante otra vez que los artistas nos demos la mano y los espacios a compartirlo. Y volviendo como a algo inicial que habías dicho en el planteamiento de la pregunta,
de los contrastes que hay en la ciudad. Y siento que tu obra refleja ese contraste que existe en las ciudades, entre la piedra, el agua, un material tan duro y el agua un material tan suave, cómo tu obra se crea a partir de esto y cómo expone esas materialidades o cómo nace esa idea de la piedra y el agua unidas, fluyendo. Bueno, esa historia es muy larga porque resulta que, porque llegar a la roca para mí fue muy bonito porque incluso yo utilizo una frase que no es mía, pero se la escuché a alguien una vez y me gustó, la adopté porque me parece que es muy concreta. La ignorancia es atrevida y por eso me atreví. Resulta que yo empecé a tocar puertas de otros escultores y no me daban respuesta. Yo decía, maestro, quiero aprender, quiero admiro su trabajo. Pero es que eso lo que voy a contar es algo teso, porque empecé a entender por qué muchos tampoco quieren revelar el secreto. Es porque no saben el secreto. Entonces, en esa búsqueda, entonces yo empecé a dañar pulidoras y a estudiar ya la roca. Yo me di cuenta, ve, pero ¿por qué esta sí parte, esta no parte, esta tanta? Y empecé a estudiar la dureza de las rocas. Por eso digo que el arte es profundo, no solamente es una cosa bonita, estética, sino que te dice cosas. Entonces empecé a entender que los cuarzos guardan energía. Tengo anécdotas hermosas tallando que se quedan cargadas, iluminando un rato después de dejarlas de tallar, se quedan alumbrando. Entonces yo digo, ¿eso qué pasa ahí? Resulta que hay minerales. Empecé a entender que por qué los egipcios utilizaban esos cuarzos en la pirámide, que obviamente eso tiene otro sentido, digamos, ya más científico, porque parecen que son baterías, digamos, universales, sí, de cósmicas, como dicen por ahí. Y entonces yo dije, uy, no, entonces los artistas no solamente hacemos cosas lindas para decorar muritos y decorar lugares, habitamos el espacio. El tema del agua, del movimiento del agua, ya lo asumí, ya soy muy personal, ya lo asumí como, hey, es que es mi existencia, yo cómo hago, o sea, la roca es esa vida que no tiene y uno como persona, cómo la modela, cómo la transforma. Entonces ya cuando empecé a tallar ese tipo de obras, que pues todas son diferentes, así sean de la serie de agua, son distintas. Entonces, porque cada una tiene una carga incluso emocional, en unas puedo estar muy feliz, en otras puedo estar muy triste, en otra puedo estar muy irritable porque soy un ser humano y esas obras cargan eso. Entonces, cuando me empecé a meter con el tema del agua, lo asumí ya como incluso un exorcismo personal, como empecé a sacar eso negativo que tenía y se me volvió más bien como una especie de lenguaje y también de danza personal y yo decía, yo soy la roca y yo soy el agua y eso es una transformación, entonces ya empezaron a aparecer los símbolos, ¿por qué los agujeros? Ah, es el portal, es el cambio, porque esta es más turbulenta, porque esta tiene gotas, entonces ya empezaron a aparecer todas esas cosas que inclusive mucha gente no sabe qué significan, pero al final se sienten atraídas, porque yo siento que la obra queda cargada con eso. Es muy interesante lo del artefacto artístico, o sea, la forma de lo que es el arte y que se ve representado en tu obra, y que lo entiende es el lenguaje de las emociones, de los sentimientos, de las formas, de las materialidades y que todo eso se diagrama en lo que estamos viendo aquí alrededor en el taller. Yo hace pues ya un tiempo conozco tu obra y tu posición frente al arte contemporáneo. Unido a esto, queremos saber qué opinas de la crítica y cómo la crítica se debe de conflictuar por la obra. Bueno, muy buena también esa pregunta. Yo siento que es importante que los artistas nos apropiemos de nuestro conocimiento, o sea, que le creamos a lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Y la crítica tiene que ser importante también porque realmente es nutritiva. La crítica no necesariamente tiene que ser destructiva. Y yo siento que es importante que hoy el artista incursione, digamos, en ese campo crítico, o sea, a cuestionar lo que está pasando. En el caso mío como artista, yo también pienso que hay muchas preguntas por hacer, pero también hay muchas que podemos nosotros responder. Y una de ellas es, el artista es de los más conocedores no solamente de procesos, es conocedor de existencias, de sentires. Entonces, como sabemos nosotros qué es lo que nos pasa, con mayor razón somos los que debemos divulgar, o sea,
expresar ese mundo de una manera, puede ser crítica desde esto que estamos haciendo acá, crítica desde la misma obra, crítica también desde la escritura, pero teniendo algo muy claro, diferenciar que cada una es un lenguaje. Por ejemplo, la plástica es el lenguaje de los materiales, ¿cierto? La escritura es el lenguaje de las letras, lo mismo que los números es el lenguaje de la matemática. Si tenemos eso muy claro, yo creo que nunca el artista va a estar como en ese problema de dónde está ubicado. Simplemente tiene una posición y creo que eso es algo que hay que empezar a resaltar. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay muchos artistas que no tenemos o que no tienen, digamos, una capacidad de defender su obra. Entonces su obra debe defenderse sola y eso es una manera de hacer crítica, o sea, de ser contundente. ¿En qué? En uso de materiales, en manejo de técnica. Incluso eso hace parte del concepto. Entonces, si usted es un gran artista, usted puede hacer una gran crítica siendo un gran artista, o sea, explorando profundamente técnicas. Eso es una manera de hacer crítica como artistas. Yo siempre he dicho, la mejor manera de hacerle contraste al falso arte es hacer un buen arte. Y esa es una de las maneras como nosotros los escultores, por ejemplo, pintores, dibujantes, debemos tener claro. La palabra, claro que sí, es importante, pero no todo el mundo va a querer hablar o no todo el mundo va a querer escribir, no todos los artistas. Entonces hágalo con la obra. Entonces la crítica creo que hay que nutrirla no solamente desde la palabra, sino también desde el hacer. Claro, y el artista tiene que también ser crítico. Claro que sí. Es que vuelvo y digo, la crítica es nutritiva. La gente piensa que crítica es negativa. Es que me están criticando. La crítica es para crecer. Obviamente hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas que chocan, hay cosas que no chocan. Pero eso es parte de eso. ¿Cómo yo asumo eso? Por ejemplo, en el caso mío, a mí me han hecho muchas críticas. Incluso artistas de otras partes del mundo también empiezan, mira, vos estás haciendo tal cosa que no me parece. Me pasaba a mí cuando yo disecaba animales. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Porque no les parece lo de es que no entendieron cuál es el proceso que estoy llevando. Entonces eso también me hizo cuestionarme como artista, hey, el hacer es importante a través de esas críticas que recibía. Entonces vuelvo y te digo, hay que saberlas asumir, hay que nutrirnos con ellas y el artista sí debe ser crítico. Esto me hace preguntar, ¿qué sucede con el crítico del arte cuando una obra se niega a ser criticada? Es decir, cuando esa obra no está dentro de los formatos tradicionales, ¿qué pasaría ahí? A ver, hoy pasa una cosa muy loca. Resulta que los mismos críticos de arte y entre los mismos directivos de academias, instituciones artísticas, son muy sobados. Es muy sobado eso. Entonces, por eso, podemos ver cosas muy absurdas en una galería o en un museo y uno se va y mira y no es profundo. Incluso los textos curatoriales son superficiales. Entonces, ¿qué es la obra de arte? La obra de arte es algo que viene de la inteligencia humana, desde la experiencia, desde su instinto observador, porque tenemos ese instinto que nos lo están haciendo perder. Y el arte es, como les digo, es de la inteligencia humana y es lo que nos conectan con la creación, con todo el entorno creador, o sea, la naturaleza. El arte es espiritual, el arte es político, que es muy charro porque hay gente que está desligando el arte de un montón de esas cosas cuando es al revés, el arte nos conecta con el mundo. Yo soy de los que digo, hoy el mundo lo conocemos como lo conocemos gracias al arte. Es una respuesta casi un reflejo al contexto que estamos viviendo. Exactamente. ¿Usted cómo ve el mundo en este momento? No, yo lo veo muy llevado. Sí, mire, escuche la música que estamos escuchando. ¿Cómo estás viendo el mundo frente a la plástica? Mire lo que estamos poniendo, un banano, el banano tan controversial de Catelar, que por cierto no es arte, o la escultura invisible, que por cierto, eso es un insulto a la inteligencia humana, porque el arte es netamente humano e inteligente. ¿Y quiénes están avalando eso? O sea, ¿quién dice esto es arte, esto no es arte? ¿Qué es lo que se expone en galerías? ¿Qué no se expone en galerías? Tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Eso es muy, muy teso porque realmente, como decía yo ahorita, es un grupo, se vuelven grupos, se vuelven comunidades
Y voy a decir algo también muy duro. Es un grupo que se apodera de ciertas de las academias incluso, pero va más allá, se vuelve un lavado incluso de dinero, como dicen por ahí. Hay tres instituciones y es el museo, los curadores y la galería. Es lo que deciden qué es arte. Pero ahora bien, yo creo que el papel del curador ahí es totalmente fundamental por algo, porque el curador prácticamente justifica y habla por la obra. Hay obras que definitivamente son muy difíciles de interpretar porque no tienen un lenguaje claro o para decirlo de una manera más tocante porque no comunica nada Exactamente, están mal hechas. y no expresa absolutamente nada. Y ahí después lo viene la crítica. Exacto. Entonces, me preguntaban eso. ¿Quiénes son los que están diciendo? "Vea, lamentablemente eso ya es manejado por un circuito de personas"? Dije ahorita lavado de dinero. Sí, con el arte se lava plata, claro que sí. Porque ¿quiénes ponen los precios? Que también es un tema que yo creo que porque es muy profundo el tema, eso afecta también al verdadero artista plástico, la sobrevaloración de las obras de arte. El precio avala el arte. El precio, lamentablemente, es una colección. La gente ve el arte como una manera de, de invertir. Sí, como una justificación. Eso, entonces ya mucha gente aprovecha eso para lavar su dinero y meterse ahí. Y volviendo a lo que está diciendo Cami de los críticos, ¿qué piensas de estos críticos que se toman el trabajo casi como de iluminar al público? Entonces se ve a este público como algo ignorante. Eso hay que acabarlo, porque eso es lo que están engañando a las personas. Vuelve el arte algo una mentira, y resulta que el arte no es una mentira, el arte es demasiado objetivo. Entonces, esos críticos los que están haciendo es afectando a los verdaderos artistas, a la función real de la academia artística, y realmente no estamos exhibiendo a los verdaderos genios del arte que realmente existe. Volviendo a esto del público, me hace preguntarme si incluso el problema no radica en el no entender de las personas que están viendo la obra, sino en las instituciones, en esos museos que incluso les cierran el acceso al público o lo ponen como solo un grupo de personas pueden acceder a este arte. Bueno, no, vea, el arte es universal. El arte es un lenguaje universal. De hecho, no es un idioma, ¿cierto? O sea, una canción, así sea de otro idioma, a mí me cantan canciones en otros idiomas que ni conozco, pero me dejo llevar por su belleza armónica, sus notas, lo que sea. Y si no soy músico, pues profesional, pues en ese aspecto. Pero como no soy músico y yo me dejo llevar por eso, yo me doy cuenta que el verdadero arte trasciende todas las fronteras. Entonces yo creo que el verdadero arte no necesita explicación. Una obra de arte habla por sí sola. ¿Por qué creo eso? Porque ahí tiene que estar plasmado todo ese conocimiento. Por eso es que yo critico muchas veces las universidades. Estamos graduandos que maestros en artes que no tienen ni idea ni de pintar, ni de dibujar, ni de esculpir, por dar tres ejemplos. Entonces, ¿qué es la maestría? No es algo egocentrista, es estudiar lo que se ha estudiado, es ser más profundo. Entonces, como es universal, para que se entienda bien hay que llegar a esa profundidad, hay que estudiarla, porque es un error decir que necesitamos a alguien al lado para que nos entiendan la obra. Una cosa es el concepto del artista y una cosa, pues en que estaba pensando, lo que hablábamos ahorita, mi tema del agua, pero otra cosa es lo que el espectador se lleva de la obra. Es como yo decirle a un escritor decirle a la gente, ay, ¿qué quiere que escriba? No es escritor, no sería un escritor. Un escritor real no está pensando en lo que el público necesita, es antes al contrario, es buscando sacar todo eso que tiene para el mundo, ¿sí me entiende? Y eso es muy importante porque ahí viene el tema del anonimato, que también hay que resaltarlo. El anonimato nos lleva a desligarnos de lo que está de moda y a encontrarnos incluso a nosotros mismos en esas técnicas y en esa cuestión. Obviamente, ya después de que nos encontramos y nos volvimos maestros en eso que estamos buscando, mostrarlo al mundo. Creo que eso es importante. Vuelvo y lo repito, el arte es universal, no necesita explicación. Las academias están fallando en eso, porque están viendo el arte como un ente retórico y no lo es. ¿Cuál es el afán que tiene la academia de romper con el horizonte de tradición en la formación de artista? Yo creo que es una
no sé si eso es un afán. Lo que pasa es que yo creo que la academia en general, a nivel mundial, se volvió un negocio. Entonces, no importa cuántos aprenden bien, sino cuántos sacamos. Entonces, yo creo que lo están volviendo es más como negocio. Entonces, se sacan mucha cantidad. O sea, en este momento vale más la cantidad que la calidad. Y eso es lamentable porque nos estamos perdiendo de lo realmente importante. Entonces, las academias, vuelvo y lo digo, están fallando mucho en eso, que no tenemos claro pues como cuál es el verdadero norte del arte y lo volvieron algo netamente lucrativo. Pues yo creo que históricamente también tenemos que responder a lo que ha pasado. Entonces, desde Duchamp, el concepto, las obras tienen concepto, tienen un atrás de las obras. Entonces, yo creo que sí debe haber un balance entre lo que yo estoy plasmando como forma y un balance entre lo que yo, por qué estoy haciendo esta forma o qué representa esta forma, porque es unida en estas dos partes en las que el público por fin puede llegar a eso. Mete la curaduría, discúlpame Andrés, Sí. la curaduría debería de trabajar sobre el concepto con el cual se ejecutó la obra, no con el lenguaje que la obra misma no fue pensada, ni en su parte conceptual y tampoco en su forma plástica. Eso es muy teso porque uno ve eso en las exposiciones, que lo que se exhibe no tiene nada que ver con lo que dicen o con la curaduría como tal. Y eso es muy teso porque de alguna manera desenfoca al espectador. Y ahí estamos hablando que hacen sentir muy bruto a las personas. Es muy teso eso. El hecho de que usted no entienda una obra, por ejemplo, una obra X, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la obra invisible, de la escultura invisible. Hay gente que va a decir, eso no es arte. Y muchas dicen, los académicos dicen, no, ¿cómo que es que usted no entiende? Es que usted no estudia. Haciendo eso que estoy Sí. viendo. Entonces lo hacen sentir a uno como si uno fuera un bruto. Y a mí me ha pasado. Yo iba a exposiciones y empiezan y yo no veo eso. Yo no entiendo eso. O sea, que yo soy muy bruto. Y no. No es que uno sea muy bruto, vuelvo y lo digo, el arte es un lenguaje universal, es que es tan sencillo como eso. La única manera de volverse artista es estudiarlo y ser profundo, pero hoy, como vuelvo y lo digo, se unió en algo muy económico, entonces ya no importa, ya por eso entonces ya te engañan diciendo que es solamente la idea. Tocas el tema de Duchamp. Duchamp es uno de los grandes pensadores, incluso fue un buen pintor, pero la crítica de él, yo siento que la crítica de él fue manipulada, porque la crítica de él era hablando del mercado, o sea, el arte es para todos, de alguna manera. Y al hacer eso, yo siento que muchos se apropiaron de eso para, obviamente, hacer algo diferente, pero creo que lo tergiversaron. Claro. Entonces, los objetos y todo eso, yo también los uso, pero los transformo, no es solamente, o sea, la estetización de los objetos sí le han hecho mucho daño al arte contemporáneo o al artista normal. Bueno, contemporáneo porque yo soy contemporáneo. ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es la contemporaneidad? Es la capacidad de comunicar a pesar de que el tiempo pase. O sea, por ejemplo, lo he escuchado ya incluso de otras personas tesas. Por ejemplo, un Rembrandt. Rembrandt es contemporáneo. Yo puedo ver un grabado de Rembrandt y me puede sacudir. Eso es ser capaz de transportarse en el tiempo. Esa es la contemporaneidad. Pero hoy creen que ser contemporáneo es estar aquí parado y listo. No. Entonces eso no tiene nada que ver. Entonces el arte contemporáneo o el arte conceptual es la capacidad del artista de transmitir una idea a partir de la plástica, en el caso de la plástica. Y por supuesto que lo contemporáneo es también aceptar un horizonte de tradición Esa es e interpretarlo en los lenguajes actuales. muy importante eso, porque es que mira que hoy los contemporáneos dicen, no, ¿para qué vas a aprender, digamos, pintura impresionista? Si somos contemporáneos, por Dios, el impresionismo llévelo a su mundo, o sea, en vez, aprenda a pintar, digamos, como Van Gogh, por ejemplo. Un ejemplo, aquí dando cualquiera, un Van Gogh o el que quiera, o quiero pintar como Picasso, listo, pinte como Picasso. O quiero pintar como Miró, listo, pinte como Miró, pero desde su mirada actual. Entonces, lleve esas pinceladas a lo actual. Ah, profe, es que yo no voy a pintar bodegones. No, no te estoy diciendo que pintes bodegones, pero digamos que en ese bodegón, en vez de poner una manzana, poner la manzana, pues todo, ejemplo. Eso es ser conceptual. Rompiste con todo eso y seguir la tradición. O pinte de manera impresionista, pero pinte un bus. Pinte la línea oriental. Sienta, es que la oriental me genera ese devenir, me genera esto, por lo que sea, porque nosotros somos de sentires. Expréselo con técnicas, así sean clásicas. Es que el problema no es aprender técnicas clásicas, es quedarnos en lo clásico. O
va a seguir pintando lo que se pintaba en esa época, que tampoco está mal, eso es práctica, pero llévelo a su entorno, comunique con eso, porque es que somos comunicadores. Es que me hiciste acordar que hoy día hay un suceso y es que lo clásico se deja aparte porque no es que a mí no me interesa ya lo clásico, sino inventar cosas nuevas, el afán de innovación. Pero primero, ¿cómo inventar algo nuevo si no se conoce la tradición? Y segundo, y creo que es muy importante, hombre, si usted no conoce la técnica, ¿cómo vas a hacer algo nuevo? Es muy exacto. ¿Y cómo hacer algo nuevo? Y sin cometer tantos errores. ¿Cierto? Sin cometer tantos errores. Si yo ya veo que hay unos cánones, si yo ya veo que hay ciertas cosas que me generan digamos, un desarrollo más rápido del conocimiento, ¿por qué lo voy a abandonar? Por Dios, cójalo y llévelo a un máximo nivel, que es lo que hablamos ahora. Entonces eso es importante resaltarlo. ¿Es posible hacer una crítica del arte sin academia? ¿O se necesita ser académico para poder hacer la crítica del arte? Yo creo que necesitamos ser más observadores. La academia es importante, pero hoy la academia, como le digo yo a mis estudiantes, hey, la educación sí es un derecho, pero es una decisión. Y no por el hecho de estar pagando ya te estás educando. Hay que tomar la decisión y meterse ahí. Por eso digo que no necesariamente tiene que ser académica, o sea, estar en la universidad, no, ser buenos observadores, porque es que ya venimos con un montón de cosas que las estamos anulando. ¿Qué es la observación? La observación desde los sentidos, desde lo que yo veo, desde lo que escucho, desde lo que hablo, desde lo que huelo, desde lo que toco. Y desde ese momento, cuando usted empieza a apropiarse otra vez de esas observaciones, creo que su capacidad crítica se vuelve más profunda. ¿Por qué? Porque la observación lleva a la pregunta. ¿Eso cómo se hizo? Ve, qué man tan teso, qué nena tan tesa, qué pintura estará usando, cómo estará utilizando la luz. Eso es lo que te hace crítico y te hace, vuelvo y lo digo, más profundo. Que yo creo que no podemos banalizar tanto el arte, por volverlo tan erudito, es que usted no entiende, yo creo que lo estamos volviendo incluso más bruto. Y valga la palabra, yo siento que la academia es importante, pero hasta qué punto toda tu opinión se queda centrada en lo que te están enseñando. O sea, si a mí desde la universidad me están diciendo esto es así, 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 yo solo me voy a quedar con esto es así, 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 esto para dónde se va a mover. O sea, ¿quiénes son los que van a generar estas críticas si no somos los que estamos saliendo al mundo? Por ejemplo, lo que dijo, para aclarar algo, por ejemplo, no les quedó de pronto ahí. La academia sí es importante, pero no necesariamente creo que para ser crítico necesitemos academia. Pero sí es importante, claro. Pero yo conozco muchas personas muy profundas que nunca han tocado una universidad. Y entonces a eso me refería. Es como Para pensar. ser académico y otro puede ser intelectual. La academia es reproducir contenidos. Cambio intelectual es tener una posición frente al mundo que está experimentando. Y creo que la crítica debería ser ambas, pero prevaleciendo más el orden intelectual, el de la experiencia, porque nosotros tampoco podemos criticar algo que no vivenciamos, que no estamos conectados o vinculados con él. Qué bueno que dijo eso porque ahí tocaríamos el tema de la artesanía, que es una cosa muy loca en las artes, porque las han hecho de lado y yo digo esto. Lamentablemente los artistas han perdido la experiencia del aprendizaje de las artesanías porque uno le dice al artista, es que hay que estudiar la artesanía. No, yo no soy artesano, como si fuera un insulto. La artesanía es el conocimiento del proceso y si un artista no tiene eso claro, va siempre a hacerle el quite al conocimiento. El conocimiento de la materia prima como tal, de lo esencial de la plástica. Exacto. Y tener claro que la artesanía tiene uso y que el arte, como le dije ahorita, habita. Si usted tiene eso claro como artista, usted nunca va a pelear con un artesano. Por el contrario, lo va a llamar para ofrecerle más técnica, porque vas a empezar a nutrirte. Por ejemplo, en mi obra yo estoy en este momento, no solamente estoy tallando piedras, yo estoy trabajando con alambres, con el joyero amigo mío que está también trabajando acá en Piedra Angular, con alambres, trabajando con vidrios, trabajando con un montón de cosas que me nutren, con el barro, otra vez volver a ese material tan hermoso que es plástico, que nos lo da la misma naturaleza, que dura tantos años, que puede, por ejemplo, los sumerios, podemos conocer la historia de los sumerios gracias al barro, incluso la primera escritura
es gracias a ese tipo de material, porque si no hubieran quemado eso, no las tendríamos en este momento. También, por ejemplo, ese material con estos guerreros de terracota, 1000 años. Entonces hay tantos materiales que nos regala la misma artesanía que nos perdemos por el mero hecho egocentrista de decir que yo no soy artesano, yo soy ese artista. Sí, es un prejuicio creado por el ego, ¿sabes? Por la academia. Sí, la academia sacó a los artesanos y creo que hay que volver a traer todo ese conocimiento. No estoy diciendo que nos pongamos, es muy charro, porque hoy las academias están ofreciendo más ese tipo de producción que supuestamente no es lo que le huyen, porque todos los estudiantes o muchos artistas están poniendo a estampar calcomanías y todo eso, cuando yo diría, hey, ¿por qué? Deberían de estar era pintando, haciendo grabados, que esos son los productos que ellos hacen. Entonces yo creo que va por ese lado. El arte puede ser funcional. Claro que sí. De hecho, el solo hecho de que habita y que uno se siente atraído por una obra ya está generando algo. La funcionalidad del arte no es de hacer que haga cosas, no es que me sirva para tomarme un café o la mera reflexión es lo más importante. O sea, lo que me genera ahí es lo que yo digo que es funcional, porque me pone a habitar, incluso como persona. Hay personas que ven obras y están aburridas totalmente y apenas ven la obra, vuelve ese espíritu a surgir. Y el arte funcional, ¿qué lo diferencia del diseño? Pero yo lo digo, bueno, pero yo ahorita decía que el arte habita y que la obra y que la artesanía tiene uso, pero en este caso hablo del uso del utensilio, ¿cierto? Pero por ejemplo, como decía ahorita, si es funcional, claro que sí, en la persona, o sea, es muy interno, a eso me refiero. Pero llegando otra vez a la misma pregunta del arte funcional, por ejemplo, un diseño es una cosa distinta a una obra de arte, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, arte funcional en el caso mío, y voy a hablar desde mi obra, porque no quiero tocar obras de otras personas, pero me parecía muy... Yo hice una obra donde ponía un imán a levitar, ¿cierto? Obviamente, cuando digo habitaba un espacio, ¿en qué está qué hablo de funcionalidad? En el pensamiento. Es que yo digo que el arte es funcional desde el pensamiento. Esa es la profundidad, la poesía, es desde el pensamiento. La música, desde el pensamiento y la emoción, porque todos son conectados con lo mismo. Entonces, el arte yo no lo veo funcional de hacer que me haga cositas, no. Lo veo funcional es desde la experiencia personal, la que la tiene la persona pero no tiene uso como tal, o sea, ya está ahí, habitando el espacio. Eso es lo que yo lo veo. Entonces, ya cuando empieza a tener un uso, por ejemplo, no sé, ya más como de diseño, que genera una luz para editar el espacio, eso es una lámpara, por ejemplo. Entonces, una lámpara diseñada por un artista que se ve como una obra de arte, pero que ya tiene un uso. Es que hay diseños artísticos que los consideran obra de arte por esa maestría con que se hizo, pero si usted la empieza a diferenciar, pero no la puede volver a obra de arte, porque ahí viene otra vez el negocio. Muchos artistas empezaron a hacer productos artísticos vendiéndolos como si fueran obra de arte. Y ahí es donde empiezan la manufactura de otras personas y cambian todo otra vez el circuito. Y otra vez la gente, bueno, pero ¿cómo así? Entonces estoy comprando una obra de arte o una lámpara. Y ahí viene también la sobrevaloración de esos productos. No es que es una obra de arte, no es una lámpara, pero sí es una lámpara. Entonces, esa sobrevaloración de cosas también afectan a los artistas y afectan el entendimiento de qué es arte y qué es diseño. Andrés, entonces, para precisar, ¿cuál es la funcionalidad del arte? Bueno, ahorita decía que el arte no tiene uso utilitario, o sea, como un pocillo, por ejemplo, ¿cierto? Pero su función es sacudir, yo creo que de alguna manera, la existencia. Mover esas fibras humanas, porque creo que la parte espiritual toca netamente la creación artística y no solamente vuelvo y lo digo desde la plástica, estoy hablando en general. Entonces, creo que eso es importante. Sí, la función del arte es sacudir la existencia, de generar algo en las personas que habitan en lo que están viendo. O sea, puede ser, vuelvo y lo digo, la música, que habitan en la poesía, que habitan en la pintura. A eso me refiero. Y como decíamos, que respondan también a un contexto. Entonces, ¿qué pasa cuando este contexto es hipercapitalista, de la producción masiva?
el arte también debe responder a esto, como las serigrafías de Andy Warhol, por ejemplo. Ay, hermano, eso es tan delicado porque yo digo que todas esas producciones tan masivas matan ese espíritu creador, como lo digo, porque su enfoque ya no es generar lo que decía ahorita, sacudir la existencia en las personas, sino que es algo ya más personal, más lucrativo. Tocando ese tema, empezaríamos a tocar temas de artistas colombianos que han sido muy famosos, que han trabajado incluso en la serigrafía, que para mí no es obra de arte, pero puede ser diseño como tal. Y yo creo que eso chocaría, porque hay gente que ha coleccionado ese tipo de cosas, pero para mí eso antes le hace daño. O sea, las producciones masivas matan, digamos, ese espíritu que decía yo ahorita de la obra, porque ya empieza a ser tocada por muchas personas. Es que es muy real. Usted ya ve que un artista hoy digamos, le pega ahí al perro, como se dice, y ya empieza a tener un equipo de trabajo simplemente para cumplir con las necesidades que el museo o la galería le exige. Entonces yo digo, a mí me han preguntado cuánto te demoras haciendo una obra, y yo lo que tengo que demorar, porque es que no es algo para generar, pues como un zapato de lujo, es algo que es, como les decía ahorita, lleva su tiempo, lleva su pensamiento, y es profundo porque yo defiendo mucho el arte desde el conocimiento. No es algo bonito estéticamente que decora, sino que es algo que genera el legado, que vuelvo y lo repito, es muy importante para mí. Podríamos hablar incluso del valor aurático que tienen las obras, de la pieza única. El valor aurático se podría entender como eso que tiene la originalidad, el momento situado, que cuando se empieza a reproducir, se empieza como a perder. Supongamos un ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo la Mona Lisa y le saco con una impresora hiperrealista, los detalles, todo sale igual? Esta obra sigue valiendo incluso menos que, o sea, la original. Es que esto no tiene valor porque esta original es lo que pesa y tiene un valor situado de momento. Sí, obviamente la obra original, y esa es la que va a valer. Porque es que entonces, mira lo que está pasando ahí con las máquinas, por ejemplo, 3D. Entonces ya pues ya todo el mundo, el que tenga una máquina 3D ya puede decir que es escultor. Y no, no, porque eso es un producto, eso es una cosa que hace una máquina y cualquiera que sepa manejarla y poner un algoritmo a eso, ya entonces la pone a funcionar. Entonces, eso es muy teso, eso es muy grave. Y eso sí digo que uno tiene que aprender a anunciar y a denunciar. Anunciar con la obra quién es uno. Y de alguna manera eso se vuelve la denuncia, porque eso no es arte. Entonces, vuelvo a eso. Por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, yo digo, de la serie Agua, yo estoy convencido que aunque es una serialidad, cada obra es diferente, es única. En cambio, ¿qué pasa con ese tipo de trabajos donde aparecen otras personas y se produce masivamente? Ya no hay lo que decía ahorita, esa fuerza. Y ya se convierte en otra cosa, algo más de bolsillo, que más algo, digamos, profundo y espiritual, de alguna manera. Andrés, ¿el crítico de arte es una voz autorizada o se vuelve un dinosaurio cultural? Hoy lo hemos vuelto eso, pero debería ser otra cosa. Vuelvo, lo digo, la crítica es nutritiva, pero hoy lo volvimos algo señalativo y muy cerrado. Hoy no es algo, digamos, nutritivo, como lo decía ahorita, y necesitamos que los mismos artistas se vuelvan críticos para que eso que decías de dinosaurios pierdan esa fuerza y vuelva, digamos, lo realmente importante que son los artistas con su comunicación plástica a surgir. Expliquemos qué es lo de los dinosaurios culturales. Pues, ¿cómo lo veo yo? Pues que lo que pasa es que por estar trabajando en varias partes, digamos, de las mismas instituciones, se lo pueden percibir mal, pero son personajes que, que lo que hacen es que llaman esas amistades y simplemente es algo muy sobado, o sea, son entre amigos que se apoyan y lo que hace eso es que no ven lo que realmente vale la pena en el arte, sino que entre ellos mismos se van acomodando, se van llevando y mata, vuelvo y lo digo, a los genios, a lo que deberíamos de mostrar. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son personas que están en instituciones, que están muchas veces en cargos muy elevados, pero que llaman siempre a los mismos y generan esa falsa creencia de que es arte. Sí, y a eso se le agrega que hay figuras anacrónicas dentro de este medio
Uno de ellos es el dinosaurio cultural, que no responden al contexto actual, que simplemente se quedaron en una reproducción académica, pero que no hacen una propuesta real que responda a las experiencias de hoy. Y ah, dentro de los círculos cerrados y algo elitistas del arte ocurre mucho eso, que es una esfera tan cerrada que pocos pueden ingresar ahí. Y es muy loco porque no solamente dinosaurios de críticos, sino también las famosas vacas sagradas, que ahí entra, es otro tema muy teso, que es más profundo todavía, que también creo que hay que mirarlo desde frente. Como digo yo, la culebra se agarra es por la cabeza, no por la cola. Y esa es una de las cosas que hay que empezar a tocar, porque esa es de las cosas que más daño le está haciendo a las artes en Antioquia. Yo estoy convencido que aquí en Antioquia pueden estar los mejores artistas, incluso hasta del mundo. Tenemos una capacidad impresionante, pero lamentablemente por esas vacas que yo llamo sagradas, nos perdemos muchas veces de... ¿Qué tienen con los animales? Las vacas, los dinosaurios, las serpientes. No, sí, son términos que vamos a utilizar, pero que son muy apropiados para no señalar, porque es que es muy teso. Uno cuando dice eso, ay, pero ¿por qué le estás tirando a tal persona? No, puede ser un gran ser humano, pero en su profesión yo creo que está afectando eso que está diciendo o eso que está haciendo a un montón de personas que podrían darle más al mundo del arte. Entonces, uno utiliza esos términos como para no tocar esas... Pero más amena y más ameno el golpe. Exacto. Bueno, que esas posturas frente a la crítica del arte sea una invitación para mirar más de cerca, desafiar lo establecido y sobre todo vivenciar el arte de un modo más auténtico. Entramos en nuestra sesión de remolinos creativos, donde recomendamos parches culturales para hacer en la ciudad. Hoy recomendamos la Bienal de Arte Internacional de Antioquia y Medellín, que se realizará entre agosto y octubre del 2025, donde habrán actividades educativas, culturales y exposiciones. Entre los lugares expositivos está el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, el Museo de Antioquia, y está también la Universidad Nacional. Para que se parchen, hay algo que hacer. Bueno, para finalizar, agradecemos nuevamente a Andrés por su presencia, sus palabras, el espacio. Fue una conversación muy amena, fue de muchos aprendizajes. Creo que se debería de repetir esta experiencia. No, que bienvenidos. Antes, muchas gracias por la invitación y también para aprovechar también para invitarlos a Piedra Angular. Es un lugar creado para artistas, para la creación, donde vamos a también dar talleres, donde vamos a hacer conversatorios, donde también nos vamos a poder tomar una cervecita, un café y Que no falte. que no falte. Y la idea es esa, que podamos volvernos, yo creo que el arte tiene que tener una transformación desde los mismos artistas, volverlo algo más, digamos, de hermandad, no verlo algo tan separado, porque si los artistas no nos ayudamos, creo que vamos a seguir navegando entre esa misma incertidumbre y la idea es que podamos vivir bien. Para mí los artistas deben de vivir muy bien. Y Emanuel nos cierra con una última pregunta que ya tenemos a todos nuestros invitados. ¿Qué te gustaría que nuestros oyentes, estas personas que están escuchando ahora, se queden echándole cabeza, reflexionando en su día? Bueno, primero que el arte es humano, es netamente de la inteligencia humana, que valoremos a nuestros artistas, sobre todo los artistas que hacen su obra desde su pensamiento, pero también desde su parte, digamos, manual. Que valoremos también estas personas que están detrás de esas cosas que nos conmueven y realmente seamos más observadores frente a esta profesión, porque es muy lamentable que muchos artistas tengan que hacer otras cosas para poder vivir y la verdad deberían de vivir de lo que hacen. Quiero cerrar con esta breve reflexión, y es que la crítica del arte no cierra en conclusiones, sino que abre caminos. Los juicios estéticos son provisionales, pero el debate es permanente. Queda seguir planteando preguntas y mejorar la crítica que solo nace de la curiosidad y no de la certeza. En otras palabras, nos encantaría que lo describan y nos comenten sobre cómo les pareció el episodio. Si les gustó este episodio, síganos en Instagram como Ecos Urbanos y nos vemos en el próximo.
Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Este episodio se realizó en el taller Piedra Angular, un refugio creativo en las alturas de Santa Elena. Desata tu imaginación en la vereda del cerro, donde cada artista encuentra su forma.